Este es el primero de la serie de tutoriales relacionados con utilizar AutoCAD de una forma poco parecida a SketchUp. Vamos a hacer el paralelismo. Entonces, aquí, bueno, estamos partiendo de que abrimos el programa tal como es y nos vamos aquí a donde dice No Template Metric. De esta forma estamos abriendo el programa sin ningún template previo. Para que vean un poco de configuración, el tutorial está enfocado tanto para usuarios nuevos como para aquellos que ya utilizan AutoCAD 2D. Entonces vamos a ir poniendo el ejemplo. En SketchUp tenemos este entorno también. Si lo abrimos sin ningún tipo de configuración, aquí por ejemplo si me voy a Window y Model Info, yo puedo determinar el tipo de unidades. Yo lo quiero en sistema decimal y en centímetros. Podría ser en metros o en el que ustedes prefieran. Ahora en AutoCAD voy a hacer lo mismo. Me voy aquí a Drawing Utilities y en donde dice Units, que está en decimal, y aquí elijo en este caso centímetros. Ok, bueno, esa es la primera configuración. Como decíamos en el demo, AutoCAD lo ubicamos como un programa, una interfaz negra, y se ve de entrada en una vista top o planta. Para irnos familiarizando vamos a utilizar esta herramienta de aquí que dice View Cube y se nos presenta esto. Le voy a dar clic. En realidad este no lo vamos a utilizar tanto, pero es para que ya aprecien con la misma figura del cubo que ya estamos en un modo de isométrico, que es poco parecido a la perspectiva. Aquí vamos a ir analizando esto que vemos aquí, o los ejes X, Y y Z, en AutoCAD también se ven aquí. Eventualmente a esto nos vamos a referir como UCS. Este no es propiamente un curso de 3D, sino es para ir familiarizándonos con esta interfaz de esta forma. Bueno, vamos a trazar un rectángulo. Para AutoCAD se puede utilizar comandos vía teclado, que es lo que yo en lo particular uso más tanto en AutoCAD como en Sketch. Pero bueno, vamos a observar un poquito más esto. También se puede utilizar con iconos. Por ejemplo, aquí está el icono de rectángulos, que en el caso de Sketch también lo tenemos en esta parte. Por ejemplo, en Sketch yo de todos modos utilizo vía teclado. Si yo presiono la tecla R y detecto el origen, y ya le puedo poner un rectángulo, por decir, de 500 por 250. Y así trazo el rectángulo. Bueno, en AutoCAD pues es lo mismo. Puedo oprimir el rectángulo, pero yo lo hago por teclado. Entonces voy a poner la letra R. Automáticamente me aparece un menú de algunos comandos principales que empiezan con R, y aquí está rectángulo. Le doy clic. Como aquí no se detecta el origen, yo voy a poner 0,0, que también lo podría hacer en Sketch. Enter, y entonces ya puedo hacer el rectángulo que quiero. Voy a poner 500,250. Bueno, le voy a dar doble clic al scroll. Les voy a ir explicando lo que hago, por si ustedes son usuarios nuevos de AutoCAD. Bueno, vamos a ver un poquito de exploración. Si por ejemplo aquí tal vez no se alcance a ver en el video, yo estoy solamente moviendo el mouse, incluso si me paso encima, hay que ser observador de los clics que damos, porque en AutoCAD casi todos son funciones. Si le doy al scroll, puedo acercarme o alejarme y tener una vista de este tipo. Igual que en Sketch, puedo acercarme o alejarme, e incluso si presiono el scroll puedo hacer este tipo de visualización. En AutoCAD no es así. En AutoCAD, si presiono el scroll, en realidad lo que hago es panear. Para poder hacer lo mismo que hice en SketchUp, tendría que presionar la tecla mayúscula y el scroll, y entonces ahora sí estoy haciendo este tipo de función. Ahora vamos a ir trabajando con esto. Si nosotros no queremos utilizar presionar el scroll con la tecla mayúscula, entonces podemos utilizar directamente un comando. Esto también pasa en SketchUp. En SketchUp el comando normalmente es el Orbit. Para eso yo tecleo normalmente la letra O y ya podemos hacer el Orbit, ¿no? Solo que es muy práctico simplemente presionar el scroll. En AutoCAD también hay un comando que en este caso es 3D Orbit, y con que presione el número 3 normalmente es el primero que me aparece. Ahora ya no estoy presionando realmente nada, ya solamente estoy con el comando activo
y estoy haciendo esta visualización. Ahora voy a trazar una línea, le doy L, línea, del punto central al punto central. Y lo mismo voy a hacer en este caso en Sketch. Voy a trazar una línea del midpoint al midpoint, y bueno, voy a usar este comando de aquí, push pull, pero yo lo voy a hacer vía teclado, P, y voy a darle una elevación de 100, enter. Vamos a hacer lo mismo en AutoCAD. Aquí también puedo presionar la letra P y el comando se llama press pull, tiene un nombre muy parecido. Bueno, vamos a... solamente nos ponemos encima y se detecta, se ilumina esta sección. Le doy clic y lo oriento hacia este lado y le doy 100, enter. Bueno, hasta ahorita lo que vimos fue únicamente un modelo básico en ambas interfaces. Hasta este momento pues podemos seguir percibiendo que Sketch es una interfaz más práctica, pero bueno, vamos a ir generando poco a poco el entorno. Entonces aquí vamos a manejar lo que son estilos visuales, pero vamos a hacerlo directamente desde el comando 3D Orbit. Cuando está activo este comando, nosotros podemos dar clic derecho y aquí vemos los estilos visuales. El primer estilo visual que vamos a utilizar va a ser Hidden, aunque más adelante haremos un tutorial de personalización donde realmente podremos darle el aspecto de SketchUp. Ahorita vamos a hacer un previo. Este es un estilo visual. Para que se acerque un poquito más al aspecto de SketchUp, vamos a teclear OP, que son opciones, options, y entonces nos vamos aquí a lo que son colores. En esta sección vamos a cambiar el color a blanco. Le damos Apply and Close y le damos OK. Ahora ya tenemos un entorno más parecido a SketchUp. Si queremos que quede más limpia la pantalla, pues podemos presionar Control 0 y tenemos un entorno completamente limpio. Este icono lo podemos eliminar, solo fue para que se fueran familiarizando con el entorno. Yo lo voy a dejar en este momento. De nuevo vamos a presionar 3 para que sea el 3D Orbit y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una última exploración. El Control 0 lo podemos ir habilitando, deshabilitando como queramos. Si le damos clic derecho y presionamos donde dice Perspective, ahora tenemos una vista con un poco de fuga. Esto ya se asemeja todavía más al entorno de SketchUp. Voy a presionar de nuevo Control 0 para quitar el entorno entero. Y bueno, en realidad lo que hicimos es algo que aparenta un poco esta forma. Ahora, una de las cosas que nos gustan mucho de SketchUp es precisamente este tipo de posibilidades. Voy a trazar aquí una línea de este punto a este extremo y le voy a dar un push pull de 50. Esto también se puede hacer en AutoCAD. Por ejemplo, si nosotros trazamos aquí una línea del punto medio a este extremo y entonces damos el press pull, podemos hacer exactamente lo mismo. Como verán hasta aquí, este fue el primer video de preconfiguración o familiarizarse con el entorno. En un siguiente video vamos a ver cómo podemos personalizar el entorno para que se vea exactamente como estamos acostumbrados a verlo en SketchUp. Bueno, este fue el primer tutorial relacionado sobre cómo utilizar AutoCAD de una forma parecida a SketchUp. Gracias y los invito a ver el siguiente tutorial.